¿no? Porque los pueblos indígenas se basan fundamentalmente en el territorio, a diferencia de las autonomías departamental y municipal, que no se basan en el territorio, sino en el autogobierno. ¿Por qué? Por esto que les decía al principio, ¿no? Los recursos naturales es un elemento muy sensible, ¿no? Ha sido y sigue siendo un elemento muy sensible en nuestro país. Entonces, si se diseña una estrategia autonómica basada en el territorio, nuevamente los bolivianos nos estaríamos agarrando a tiros, ¿no? Porque en el marco de la consolidación de territorios, de unidades territoriales, cada departamento quisiera apropiarse de los recursos que existen en su territorio, recursos naturales, ¿no? Por eso es ese artículo que les he señalado, la propiedad del pueblo boliviano sobre sus recursos, y el modelo autonómico se basa en el gobierno, no en el territorio, a excepción de las autonomías indígenas que sí se basan en el territorio por un por un sentido común. Los pueblos indígenas, originarios y campesinos son preexistentes al modelo colonial. Por eso nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 2, dice: dada la existencia precolonial de los pueblos indígenas, originarios y campesinos y su dominio ancestral de sus territorios, se garantiza su libre determinación, que consiste en su autonomía, en el derecho a la autonomía, al autogobierno, a la cultura, etc., ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Pero cuando decimos que las autonomías indígenas se basan en el territorio ancestral, ahí nos complicamos, y lo resolvimos también en la Constitución Política del Estado. ¿Cuál es el territorio de nuestros hermanos quechuas aquí en Bolivia? ¿Cuál es el territorio de nuestros hermanos aymaras? Complicado, ¿no? Ahí mismo en el pacto de unidad casi nos agarramos a golpes, ¿no? para definir bien eso. Entonces se dijo, a ver, un ratito, dejar así abierto puede inviabilizar, ¿no?, la consolidación de las autonomías indígenas, o pondremos un límite. Y ese límite fue que la autonomía, el territorio ancestral, eso se corrige en el artículo 290 de la Constitución Política del Estado, dice: autonomía ancestral actualmente ocupado, ¿no? Y actualmente ocupado quiere decir municipios para unos y el territorio indígena originario para otros, que proviene de la legislación agraria. Entonces es un elemento fundamental. La autonomía indígena implica el derecho a restablecer el territorio. Este es un primer elemento, tengo 5 minutos, así que voy a resumir. Segundo, es el derecho a establecer el autogobierno, y aquí es importante separar dos cositas que me parecen vitales, hermanos y hermanas. Hay dos dimensiones en nuestra interpretación de la autonomía indígena. Una es la dimensión territorial, política, histórica. Esa autonomía no se toca, esa autonomía siempre han tenido nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y lo han ido diciendo permanentemente. Esa es una dimensión. La otra dimensión tiene que ver con la autonomía indígena como entidad territorial, como entidad administrativa. De ahí la Constitución, en el mismo artículo 2, dice entre los derechos a construir sus entidades territoriales, sus entidades administrativas. De eso estamos hablando. En Bolivia ahorita estamos construyendo la autonomía indígena originaria campesina, que es una entidad territorial administrativa, igual que un municipio, igual que una autonomía departamental. No, este es un tema fundamental que hay que diferenciar, porque si no nos complicamos. Y finalmente, la autonomía tiene que ver con que el derecho de los pueblos indígenas a desarrollar o a diseñar su propia perspectiva de desarrollo. El artículo 306, si no me equivoco, de la Constitución Política del Estado dice que la economía plural, ¿no?, porque el modelo económico de nuestro país, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, es plural y está constituida por las formas de organización de la economía estatal, economía privada, economía social cooperativa y la economía comunitaria. Es la combinación de esos 4 elementos.
cuando estamos hablando de economía comunitaria, no necesariamente estamos hablando de la circulación de moneda, de plata, de dinero, ¿no? Que también los pueblos indígenas tendrán las mismas competencias que el municipio. El municipio tiene 43 competencias exclusivas, esas toditas de manera intacta pasan a la autonomía indígena. Además de eso, la autonomía indígena tiene otras 23 competencias exclusivas, ¿no? Esas competencias, desde esta perspectiva de la economía comunitaria, ¿cómo se la desarrolla? A partir de elementos que son importantes. Por ejemplo, la economía comunitaria tiene que ver con fortalecer las formas dispersas de asentamiento espacial adaptadas al rigor y la pluralidad